Construí esta vida. Ahora pagas por tus reglas. El momento en que mi esposo, Alejandro, sugirió frente a todos que preferiría besar al perro antes que bailar conmigo, supe que mi matrimonio había terminado. Lo que no sabía era que él ya había estado planeando mi funeral social durante meses. Vamos, Sofía, se rió, su voz atravesando la multitud de la fiesta como cristal roto. Ambos lo sabemos. Preferirías estar con Diego que aquí con gente real. La sala quedó en silencio. 30 y tantos socialités con vestidos de diseñador se giraron para ver el espectáculo, sus copas de cava congeladas a medio camino de sus labios. Diego Navarro, el socio inmobiliario de Alejandro y mi complicación, sonrió desde su posición junto a la chimenea de mármol. Claramente disfrutando mi humillación, soy Sofía Ruiz, 35 Acres, ex camarera convertida en esposa de constructor de villas de lujo. He sobrevivido años sirviendo mesas en bares de mala muerte y noches sin techo, pero nada me preparó para la precisión quirúrgica con la que mi esposo ejecutó públicamente nuestra relación. ¿Sabes qué, Alejandro? Dejé mi copa de vino y me acerqué a él. La multitud se inclinó hacia adelante sintiendo problemas en el aire. Besarás las puertas de tu preciosa villa cuando te ruegue que me dejes entrar. Su perfectamente cuidada barba no pudo ocultar el destello de pánico en sus ojos. Por solo un momento, su máscara se deslizó, y vi al hombre desesperado que me había rescatado de servir copas en un bar de Sevilla hace 8 años. El hombre que me hizo firmar un acuerdo prenupcial sin leerlo porque estaba tan agradecida de tener un techo sobre mi cabeza. Sofía, te estás avergonzando, susurró, pero su voz tembló. Yo miré alrededor de la habitación a sus supuestos amigos. Catalina, la diseñadora de interiores que nunca había trabajado un día en su vida. Inés, la instructora de yoga cuyo esposo pagaba todo. Vanessa, la dueña de la galería de arte que vendía impresiones sobrevaloradas a otras esposas ricas. Señoras, ¿les ha contado Alejandro sobre mis humildes comienzos? ¿Cómo estaba sirviendo copas en un bar cuando me conoció en ese evento benéfico? ¿Cómo lloré cuando me ofreció un lugar para quedarme? Sofía, El rostro de Alejandro se enrojeció bajo su bronceado mediterráneo, pero yo recién estaba empezando, o tal vez ha mencionado como nunca realmente leí ese acuerdo prenupcial que firmé. Ya saben, el que dice que no obtengo nada si engaño. La habitación estalló en susurros. La sonrisa de Diego desapareció cuando se dio cuenta de las implicaciones. Yo agarré el brazo de Alejandro, mis uñas clavándose en su piel. Necesitamos hablar, Ana, ahora no. No lo hacemos. Se apartó de mi agarre. Creo que hemos dicho todo lo que necesitábamos decir. Mientras caminaba hacia la puerta, capté fragmentos de chismes emocionados que ya se extendían por la multitud como fuego salvaje. Parman, todos en nuestro círculo social, sabrían que el matrimonio perfecto de Sofía Ruiz estaba construido sobre mentiras y documentos legales que había estado demasiado desesperada para leer. Conduje a casa en mi Audi prestado, el motor rugiendo, ahogando el eco de risas de la fiesta. Nuestra villa, su villa según ese maldito acuerdo prenupcial, estaba oscura y vacía en la colina, con vista a la Costa Brava. Él la construyó. Cada viga, cada azulejo colocado con precisión y cuidado. Yo la decoré convirtiéndola en una vitrina para mi nueva identidad como mujer exitosa, que nunca había sido camarera, nunca había sido desesperada, nunca había sido salvada. Pero la verdad era más complicada que eso. Y todo comenzó el día de nuestra boda en flashback. 8 años atrás la boda fue en Mallorca. Un evento íntimo de 200 personas en una finca con vista al Mediterráneo. Yo llevaba un vestido de pronovias que costaba más de lo que ganaba en un año sirviendo copas. Alejandro lucía impecable en su traje italiano. El exmarín convertido en constructor que me había salvado de una vida de pobreza. «¿Estás nerviosa?», me dijo Diego mientras bailábamos en la recepción. Él era el padrino, el mejor amigo de Alejandro desde sus días en la Armada. Guapo, carismático, peligroso. Es mi día de boda. Se supone que deba estar nerviosa. No es eso. Sus ojos verdes me estudiaron con una intensidad que me hizo estremecer. Tienes miedo de que despiertes y todo esto desaparezca. Que vuelvas a ser la chica del bar. No sabes nada de mí. Sé más de lo que crees. Se inclinó más cerca, su aliento cálido contra mi oído. Sé que firmaste ese acuerdo prenupcial sin leer una palabra. Sé que tienes miedo de que Alejandro te recuerde cada día de dónde vienes. Y sé que hay una parte de ti que se pregunta si tomaste la decisión correcta. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres, Diego? Quiero probar algo. Su sonrisa era pura tentación. Las damas de honor están haciendo una apuesta. Dicen que eres demasiado buena, demasiado agradecida, demasiado perfecta. ¿Catalina apuesta 1000 euros a que no tienes las agallas de hacer algo salvaje? ¿Qué tipo de algo salvaje? Ves a Man aquí, ahora, donde alguien pueda vernos.
Demuestra que no eres solo la esposa agradecida. Demuestra que todavía tienes fuego. Debí haberme alejado. Debí haber corrido hacia Alejandro y contarle todo. Pero había bebido demasiado champán, y las palabras de Diego habían tocado algo profundo dentro de mí. El miedo de que realmente me había vendido por seguridad. Es solo un beso, susurró Diego. Una apuesta tonta. Nadie tiene que saberlo. Me puse de puntillas y lo besé. Fue rápido, impulsivo, estúpido, pero en ese momento sentí algo que no había sentido en meses en poder. Un control en elección. A lo que no vi fue el flash de una cámara desde el balcón superior. Lo que no supe fue que Catalina había configurado toda la apuesta. No por diversión, sino para crear evidencia. Lo que no entendí hasta mucho después fue que Diego y Catalina habían estado planeando esto durante meses, esperando el momento perfecto para destruir mi matrimonio antes de que realmente comenzara a presente dentro de la villa. Me serví un vino tinto y me senté en el estudio de Alejandro, rodeada de los planos arquitectónicos y herramientas que realmente le importaban. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucas, el hermano menor de Alejandro y la única persona en esa fiesta que parecía genuinamente incómodo con el espectáculo. Tía, ¿estás bien? Eso fue intenso, escribí de vuelta apenas comenzando, porque mientras estaba sentada allí en el silencio, las piezas de un rompecabezas que había estado ignorando durante meses de repente encajaron. Las noches tardías que Alejandro afirmaba eran reuniones de negocios, los documentos legales que aparecían sin explicación, la forma en que había comenzado a criticar todo sobre mí. Desde mi ropa hasta mis amigos hasta mi pasado. En él no solo sabía sobre Diego, había estado construyendo un caso para divorciarse de mí sin pagar un euro, y Diego Navarro, con su cabello perfectamente peinado y su Porsche y su reputación de tomar lo que quería, lo estaba ayudando a hacerlo en mí. Teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Retrocede, o te arrepentirás. Me reí en voz alta en el estudio vacío. Si Diego pensaba que un mensaje amenazante me asustaría, claramente no entendía con quién estaba tratando. Había sobrevivido años en las calles de Sevilla, noches durmiendo en mi coche, días sin comer. Un mensaje de texto no me iba a romper, pero tampoco iba a quedarme sentada esperando que me destruyeran a la mañana siguiente. Me desperté y encontré el lado de Alejandro de la cama vacío y frío. Su coche se había ido junto con la mayoría de su ropa. Había dejado una nota en el mostrador de la cocina. Quedándome en casa de Lucas hasta que te calmes. Necesitamos discutir esto como adultos, adultos que humillan a sus esposas en fiestas y luego huyen cuando se enfrentan a las consecuencias. Llamé a mi única amiga real, Beatriz, quien dirigía una pequeña cafetería en el pueblo. Ella apareció luciendo como si hubiera dormido con su ropa, lo cual probablemente había hecho. Beatriz nunca había entendido toda la apariencia profesional, lo cual era una de las razones por las que me gustaba. Chica, anoche fue brutal, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Alejandro realmente fue a por tu cuello. Ha estado planeando esto, le dije, solo que no he estado prestando atención. ¿Qué quieres decir? Le mostré el mensaje amenazante en mi teléfono. Diego envió esto después de que me fui. Los ojos de Beatriz se abrieron. ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? Descubrir que están realmente tramando. Me incliné hacia adelante. Necesito un favor. ¿Todavía tienes conexiones de tus días trabajando en seguridad? Telvez. ¿Qué tipo de favor? El tipo que me ayuda a descubrir si mi esposo solo está enojado o si hay algo más grande sucediendo. Beatriz estudió mi rostro durante un largo momento. Sofía, ¿estás segura de que quieres ir por este camino? A veces la ignorancia realmente es felicidad. Demasiado tarde para eso. Él lo hizo público anoche. Ahora necesito saber con qué estoy lidiando. Ella suspiró y sacó su propio teléfono. Conozco a un tipo, Vicente Torres. Solía ser policía. Ahora es investigador privado. Se especializa en casos matrimoniales. Configura una reunión. 2 horas después, estaba sentada en la oficina estrecha de Vicente Torres, sobre una tienda de empeños en el centro de Barcelona. Vicente era un hombre delgado y nervudo con ojos agudos y el tipo de bigote que había pasado de moda en los años 80. Su oficina olía a café y cigarrillos, y cada superficie estaba cubierta con archivos de casos y fotos de vigilancia. Entonces, tu esposo te humilló en una fiesta y ahora quieres información sobre él, dijo, sin levantar la vista de las notas que estaba tomando. Quiero saber qué está planeando. Esto no se trataba solo de avergonzarme, hay algo más sucediendo. Vicente finalmente levantó la vista. Siempre lo hay. En mi experiencia, cuando un cónyuge se vuelve público con su desprecio, generalmente están construyendo hacia algo más grande. Divorcio, batalla de custodia, reclamo financiero, algo donde la opinión pública importa. Firme un acuerdo prenupcial. No obtengo nada si engaño, a menos que puedas probar que él fue emocionalmente dañino, negligente o violó los términos del acuerdo de alguna manera. Vicente se reclinó en su silla.
Cuéntame sobre Diego Navarro. Le conté todo lo que sabía sobre Diego, un desarrollador inmobiliario exitoso, casado con una mujer llamada Elena, que rara vez aparecía en eventos sociales, reputación de tácticas comerciales agresivas y un ojo para las esposas de otros hombres. Necesitaré unos días para reunir información de antecedentes, dijo Vicente. Mientras tanto, quiero que comiences a documentar todo. Cada interacción con tu esposo, cada mensaje de texto, cada llamada telefónica. Si esto se vuelve legal, necesitarás evidencia. ¿Qué pasa con seguirlo? Vicente negó con la cabeza. Deja eso para mí. Si te atrapan acosando a tu propio esposo, explotará en tu cara. Pero hay algo que puedes hacer que... Comienza a actuar como la esposa herida públicamente. Deja que la gente te vea como la víctima en esta situación. Ve a los lugares donde cuelgan sus amigos. Sé visible. Sé comprensiva. Sé la chica que fue cegada por la crueldad de su esposo. No me gustaba la idea de hacerme la víctima, pero entendí la estrategia. En una guerra de opinión pública, la percepción importaba más que la verdad en esa tarde. Conduje al country club donde Alejandro y sus amigos a menudo almorzaban. Me senté en el bar, pedí una ensalada y esperé como espera. Dentro de una hora, Catalina e Inés entraron, susurrando entre ellas y mirando en mi dirección. Me aseguré de lucir apropiadamente miserable, mirando mi vino como una mujer cuyo mundo acababa de colapsar, lo cual en cierto modo había sucedido. Catalina se acercó cautelosamente. ¿Estás bien? Levanté la vista, asegurándome de que mi expresión mostrara la cantidad correcta de dolor y confusión. Hola, Catalina. Estoy tratando de entender qué pasó anoche, dónde me equivoqué. Las dos mujeres intercambiaron miradas. Podía ver el cálculo en sus ojos, sopesando su lealtad a Alejandro contra su instinto natural para el chisme. Tal vez deberías hablar con Alejandro, dijo Inés cuidadosamente. Lo intenté llamarlo. No. Tomé un sorbo de mi vino, dejando que mi mano temblara ligeramente. Sé que no soy la esposa más emocionante del mundo, pero pensé que éramos felices. Pensé que me amaba. Conteo de palabras, parte 1 en 3.000 palabras. Catalina se sentó a mi lado, sus instintos maternales superando su amistad con Alejandro. Sofía, cariño, a veces las personas cambian, a veces quieren cosas diferentes. Cosas diferentes, como Diego Navarro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. El rostro de Catalina se puso pálido e Inés dio un paso atrás. No sé qué quieres decir, dijo Catalina, pero su voz carecía de convicción. Vamos, Catalina. Todos vieron cómo se miraban anoche. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando? Por un momento pensé que realmente me lo diría, pero luego su teléfono vibró y vi el nombre de Alejandro en la pantalla. El hechizo se rompió. Debería irme, dijo Catalina levantándose rápidamente. Deberías probablemente irte a casa también, Sofía, dormir un poco. Después de que se fueron, me senté en el bar durante otra hora, observando a los otros clientes. Varias personas se acercaron para ofrecer su simpatía o su curiosidad sobre el drama de la noche anterior. Interpreté mi papel perfectamente en la esposa confundida que solo quería entender que había salido mal, pero por dentro estaba tomando notas mentales sobre quién parecía genuinamente comprensivo y quién solo estaba pescando chismes, sobre cuáles de los amigos de Alejandro podrían estar dispuestos a cambiar de bando si se aplicaba la presión. Correcta, mi teléfono vibró con un mensaje de Vicente. Informe preliminar listo. ¿Puedes reunirte esta noche? Terminé mi vino y me dirigí de vuelta a su oficina. Esta vez, Vicente tenía una carpeta de manila esperándome, gruesa con fotografías y documentos. Tus instintos estaban en lo correcto, dijo, deslizando la carpeta a través de su escritorio. Esto no es solo una affair, es una campaña. Abrí la carpeta y sentí que mi estómago caía. La primera fotografía mostraba a Alejandro y Diego en lo que claramente era una oficina legal. Papeles esparcidos entre ellos en profunda conversación, reunión de negocios. Pregunté sigue mirando. La siguiente foto mostraba el coche de Diego estacionado afuera de una oficina de abogados. Luego Alejandro entrando al mismo edificio una hora después. Había fotos de ellos en restaurantes, siempre en conversación profunda, siempre con documentos o teléfonos entre ellos. Están planeando algo, dijo Vicente. Y basándome en el bufete de abogados que están visitando, diría que involucra un divorcio o una demanda. Tal vez ambos. La fotografía final hizo que mi sangre se helara. Mostraba a Alejandro hablando con un hombre que no reconocía fuera de nuestra villa. El hombre estaba tomando fotos de la propiedad, haciendo notas en un portapapeles. ¿Quién es ese tasador de bienes raíces? Evaluaron tu casa hace 3 días. Me recosté en mi silla, las piezas finalmente encajando en su lugar. Esto no se trataba solo de que Alejandro quisiera salir de nuestro matrimonio. Se trataba de él queriendo todo lo que habíamos construido, a pesar del acuerdo prenupcial que debería haberme protegido. Van a reclamar que el acuerdo prenupcial es inválido. Vicente asintió. Esa es mi suposición.
Probablemente argumentarán que te coaccionaron para firmarlo, o que no eras mentalmente competente, o que las circunstancias han cambiado significativamente desde que se firmó. ¿Pueden hacer eso? Depende del acuerdo prenupcial y del juez, pero sí pueden pintarte como manipuladora o tóxica. Sí pueden mostrar que has contribuido significativamente al éxito del matrimonio. Podrían tener una oportunidad. Pensé en la humillación pública de Alejandro en la fiesta, cómo se aseguró de que todos me vieran como la esposa desesperada que no merecía nada. No era solo crueldad, era estrategia. Y hay algo más. Vicente sacó otra fotografía. Esta mostraba a Diego con una mujer que no era su esposa Elena, en lo que claramente era una situación romántica. Diego Navarro tiene un patrón. Esta no es la primera vez que seduce a la esposa de un socio de negocios. ¿Por qué haría eso? Chantaje, información privilegiada, ventaja comercial. Los hombres como Diego Navarro no hacen nada sin una razón. Vicente se inclinó hacia adelante. Pero aquí está la parte interesante. Encontré algo en tu pasado que ellos claramente no saben. Me mostró un documento. Era un contrato de mi antigua vida, de cuando trabajaba en el bar en Sevilla. El dueño del bar donde trabajabas, dijo Vicente, era el tío de Diego Navarro. Y según mis fuentes, Diego estuvo allí la noche que conociste a Alejandro. No fue casualidad que te conocieran en ese evento benéfico. Diego te señaló, el mundo se inclinó debajo de mí. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esto fue planeado desde el principio. Diego convenció a su amigo Alejandro de rescatarte, sabiendo que serías vulnerable y agradecida. El acuerdo prenupcial fue idea de Diego, y ahora, 8 años después, están listos para cobrarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué ganan? Vicente sonrió. Tu villa está en una de las propiedades más valiosas de la Costa Brava. En el terreno solo vale millones. Y si pueden invalidar el acuerdo prenupcial y forzar una venta, Diego ya tiene compradores alineados. Probablemente gane el doble de comisión. La habitación giró. Todo mi matrimonio, toda mi vida durante los últimos 8 años, había sido una estafa a largo plazo. ¿Cuál es mi siguiente movimiento? Pregunté cuando finalmente pude hablar. Vicente sonrió genuinamente complacido. Ahora comenzamos a construir tu caso. Y créeme, señora Ruiz, para cuando terminemos, van a desear nunca haber comenzado esta guerra. Pero yo tenía un plan mejor. Si Diego y Alejandro pensaban que podían destruirme con evidencia fabricada y manipulación social, no entendían realmente quién era yo. Puede que haya sido una camarera desesperada una vez, pero había aprendido a sobrevivir en las calles. Y la supervivencia significa luchar sucio cuando es necesario. Vicente, dije, necesito que encuentres algo más para mí. Necesito saber todo sobre esa apuesta en mi boda. ¿Quién la configuró? ¿Quién pagó? ¿Y qué más estaban planeando? Él levantó una ceja. ¿Estás segura de que quieres abrir esa caja de Pandora? Ya está abierta. Solo necesito saber qué hay dentro. 3 días después, Vicente me llamó con información que cambió todo. Resultó que Catalina no solo había configurado la apuesta en mi boda, sino que había sido pagada por Diego para hacerlo. Las fotos del beso habían sido enviadas a Alejandro inmediatamente, pero él las había guardado, esperando el momento perfecto para usarlas, y ese momento perfecto era ahora. También encontré esto, dijo Vicente, enviándome un archivo de audio. Es de una reunión entre Diego Alejandro y su abogado hace 2 semanas. Escuché la grabación, mi corazón latiendo más fuerte con cada palabra. Alejandro admitiendo que había guardado las fotos como póliza de seguro. Diego riéndose sobre cómo yo había sido demasiado fácil de manipular. El abogado explicando cómo usarían mi infidelidad en el día de mi boda para anular el acuerdo prenupcial y reclamar que todo el matrimonio había sido fraude desde el principio. Pero lo que no sabían era que en España grabar conversaciones sin consentimiento era legal si tenías una razón legítima para sospechar crimen. Y conspiración para cometer fraude definitivamente calificaba. Vicente, dije, un plan formándose en mi mente. Necesito que me consigas una reunión con Elena Navarro. La esposa de Diego resultó ser sorprendentemente fácil de reclutar una vez que Vicente le mostró las fotos de vigilancia. Aparentemente, el affair de Diego conmigo no era el primero, y Elena estaba cansada de ser humillada por las aventuras de su esposo. Quiero que sufra, me dijo durante nuestra reunión en la oficina de su abogado. Quiero que todos vean qué tipo de hombre realmente es. ¿Estás preparada para el daño colateral? Esto se va a poner feo. Bien, he estado jugando a ser la esposa hermosa durante 15 años mientras él se acostaba con la mitad de la ciudad. Es hora de algunas consecuencias. La gala benéfica anual de la costa era el evento favorito de Alejandro del año. Era donde me había conocido hace 8 años, donde me había transformado de camarera desesperada a esposa socialité, donde se sentía más cómodo jugando el papel de esposo. Exitoso y pilar de la comunidad, también era donde yo iba a destruirlo. Vicente había pasado la semana reuniendo evidencia adicional,
Teníamos fotos, grabaciones, documentos financieros y testimonios de personas que habían presenciado el affair de Diego conmigo y sus otros affaires con otras mujeres. Más importante, teníamos a Elena Navarro. Quiero que sufra, me había dicho en nuestra reunión. Quiero que todos vean qué tipo de hombre realmente es. La gala se llevó a cabo en el salón de baile del Hotel Majestic en Barcelona, el mismo lugar donde Alejandro me había humillado hacía solo 3 semanas. Llegué sola, usando un vestido rojo impresionante que había comprado con mi propia tarjeta de crédito, llevando un portafolio de cuero que contenía la munición que necesitaría para las festividades de la noche. Alejandro estaba allí con Diego, ambos interpretando sus papeles perfectamente. Cuando me vieron entrar, susurraron a Catalina e Inés, quienes comenzaron a difundir la palabra de que la esposa loca había aparecido sin invitación. Podía ver la ola de chismes extendiéndose por la habitación, personas girándose para mirarme con mezclas de lástima y curiosidad. Perfecto. Quería la atención de todos. Lucas apareció a mi lado, luciendo nervioso. Sofía, ¿qué estás haciendo aquí? Alejandro ha estado diciéndole a todos que has estado acosándolo. ¿Ha dicho eso? Qué interesante, considerando que no lo he contactado desde nuestra conversación en casa de Catalina. El programa de la noche comenzó con cena y discursos de políticos locales y organizadores benéficos. Me senté en una mesa al fondo, comiendo mi lubina y esperando el momento adecuado. Alejandro seguía mirando en mi dirección, su nerviosismo creciendo a medida que avanzaba la noche. Finalmente, la presentación principal comenzó. El director de la organización benéfica subió al escenario para agradecer a los principales donantes y presentar una presentación de diapositivas de los logros de la organización durante el año pasado. Este era mi momento. Me levanté y caminé hacia el frente de la sala, mi portafolio en mano. Varias personas intentaron detenerme, pero las ignoré. El director me vio venir y se veía confundido. Disculpe, señor, pero damas y caballeros, dije, tomando el micrófono antes de que alguien pudiera detenerme. Soy Sofía Ruiz, y tengo algo que necesito compartir con todos ustedes. La sala estalló en susurros. Alejandro se levantó de su mesa, su rostro pálido. Diego agarró su brazo, tratando de arrastrarlo hacia la salida. Pero era demasiado tarde. Todos estaban mirando ahora. Hace 3 semanas mi esposo me humilló en una fiesta. Me dejó claro que pensaba que yo era inferior a él, que nuestro matrimonio era una broma, que lo estaba frenando de la vida que merecía. Seguridad, gritó Diego, pero el personal del hotel parecía tan interesado en el drama como todos los demás. En ese momento pensé que era solo crueldad. Pensé que había dejado de amarme y quería salir de nuestro matrimonio. Pero luego descubrí la verdad. Abrí mi portafolio y saqué la primera fotografía. Este es mi esposo y Diego Navarro en una oficina de abogados hace 3 semanas. No haciendo negocios, sino planeando. Sostuve la foto para que todos pudieran verla. Jadeos y murmullos llenaron la sala. ¿Planeando qué? ¿Preguntan? Planeando robar todo por lo que he trabajado, al reclamar que nuestro acuerdo prenupcial es inválido. Planeando acusarme de infidelidad basándose en evidencia que ellos mismos fabricaron, planeando tomar mi casa, mi vida y mi reputación. Suficiente. La voz de Alejandro se quebró mientras gritaba a través de la sala. Esta es loca. Seguridad. Sáquenla de aquí. ¿Estoy loca, Alejandro, o solo soy una mujer que finalmente descubrió que todo su matrimonio fue una estafa desde el principio? Saqué otro documento. Este es un contrato del bar donde trabajaba en Sevilla. El bar propiedad del tío de Diego Navarro. Y según testigos, Diego estuvo allí la noche que nos conocimos. No fue casualidad, damas y caballeros. Few Planet. La sala había quedado completamente en silencio. Incluso los meseros habían dejado de moverse. Verán, mi esposo no es el caballero salvador que pretende ser. Hayes 8 Heicos. Él y Diego me señalaron como un objetivo fácil. Una camarera desesperada que firmaría cualquier cosa por un techo sobre su cabeza. Me hicieron firmar un acuerdo prenupcial sin leerlo, sabiendo que algún día lo usarían en mi contra. «Para», susurró Alejandro. Pero su voz se llevó en el silencio. Pero la parte más brillante de su plan fue el día de mi boda. Diego me convenció de besarlo como parte de una apuesta. Dijo que era inofensivo, solo diversión. Lo que no me dijo fue que Catalina había sido pagada para configurar toda la cosa, que había un fotógrafo esperando, que las fotos se enviarían inmediatamente a mi esposo como póliza de seguro. La multitud se volvió para mirar a Catalina, quien se había puesto completamente blanca. Wow, 8 años después, están listos para cobrar. Mi villa está en una propiedad de primera en la Costa Brava. En el terreno solo vale millones. Si pueden invalidar el acuerdo prenupcial y forzar una venta, Diego ya tiene compradores alineados. Saqué el documento final. Este es un análisis financiero que muestra los pagos que Diego ha estado haciendo a Catalina, al fotógrafo y a varios otros testigos que declararían en su contra. Esto no es un divorcio, damas y caballeros. Es fraude en Elena Navarro. Se levantó de su mesa al otro lado de la sala,
su propio portafolio en mano. Cuéntale sobre las otras, Diego gritó. Cuéntale sobre todas las otras esposas casadas que has seducido mientras yo miraba hacia otro lado. Cuéntales cómo has estado usando affairs para obtener información privilegiada para tus negocios inmobiliarios. La sala explotó en conversación conmocionada. Varios hombres se levantaron, sus rostros enojados, reconociendo los nombres de sus propias esposas. Diego retrocedió hacia la salida, pero un grupo de hombres grandes y bien vestidos bloqueó su camino. Reconocí a uno de ellos como el esposo de una de las víctimas de Diego, un exjugador de rugby que había mantenido su físico intimidante. No vas a ninguna parte, dijo el hombre. Todo esto son mentiras, dijo Diego desesperadamente. Sofía está tratando de incriminarme porque no puede aceptar que su esposo no la ama. ¿Son mentiras, Diego? Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de su conversación en la oficina de abogados. La voz de Diego llenó la sala, clara y condenatoria, confesando a la conspiración y presumiendo sobre destruir mi matrimonio cuando terminó la grabación. El silencio era ensordecedor. Entonces uno de los hombres, un juez local cuya esposa había sido una de las conquistas de Diego, se levantó con el rostro oscurecido por la rabia. Diego Navarro, vas a desear nunca haber nacido. Ahí fue cuando comenzó el verdadero caos. Diego intentó correr, pero el esposo de su víctima lo abordó antes de que pudiera alcanzar la puerta. Alejandro colapsó en su silla, su cuidadosa máscara finalmente destrozada. Catalina e Inés se veían mortificadas, dándose cuenta de que habían sido cómplices del fraude en la seguridad del hotel. Finalmente llegó, pero en lugar de sacarme, ayudaron a restaurar el orden mientras varias personas llamaban a sus abogados y a la policía. Diego fue arrestado por cargos de conspiración y fraude. Alejandro fue interrogado pero liberado, aunque su reputación quedó destruida sin posibilidad de reparación en cuanto me convertí en la heroína de la historia, en la esposa fiel que había sido traicionada y casi robada, pero que luchó con inteligencia y determinación. Para la mañana siguiente, todos en la ciudad conocían la verdad sobre Alejandro Moreno y Diego Navarro. Los procedimientos de divorcio fueron rápidos y brutales. El acuerdo prenupcial se mantuvo perfectamente, pero con un giro debido a la conspiración probada de Alejandro para defraudarme. El juez me otorgó la villa completa más daños. El imperio inmobiliario de Diego colapsó cuando sus socios comerciales y clientes huyeron. Su esposa Elena lo dejó sin nada en su divorcio. Y varios otros esposos agraviados presentaron demandas civiles que lo mantendrían en los tribunales durante años. Pero la verdadera satisfacción llegó 3 meses después, cuando vi a Alejandro trabajando en un sitio de construcción al otro lado de la ciudad. Se veía mayor, cansado, derrotado. Cuando me vio, se acercó con el tipo de desesperación que recordaba de mis propios días difíciles. Sofía, por favor, lo siento, cometí un error. Lo perdí. No, dije, sin apartar la vista de mi café. Elegiste todo. Elegiste a Diego. Elegiste la codicia. Elegiste humillarme en público. Ahora llegas a vivir con esas elecciones. No tengo a dónde ir. Estoy durmiendo en mi camioneta. Eso no es mi problema. Se quedó allí durante un largo momento, esperando que cambiara de opinión, que le ofreciera la misma salvación que él me había dado hace 8 años. Pero ese hombre se había ido, destruido por su propia traición, y renacido como alguien que entendía que algunas personas no merecen segundas oportunidades. ¿En tu orden, señora?, preguntó finalmente, su voz quebrándose en solo café negro. Mientras se alejaba para preparar mi pedido, sentí algo que no había experimentado en meses. En paz. La guerra había terminado y yo había ganado completamente. Alejandro había querido todo, y ahora no tenía nada. Diego había pensado que podía robarme, y ahora era él quien había perdido todo. La justicia resultó. Sabía exactamente cómo la victoria, y sabía a café negro en un día soleado de Barcelona, servido por el hombre que una vez pensó que podía destruirme.